Hola, ¿qué tal, reparadores y reparadoras? Hoy vamos a ver la comparativa entre el maletín Craftsman 2283 y el BGS Technic 22922 que comercializa la misma empresa que es BGS. En un principio la marca Craftsman estaría enfocada al uso casero y el maletín Technic a talleres, o al menos eso es lo que dice el fabricante. Los dos juegos de llaves son muy parecidos. El 2283 tiene 172 piezas y un coste aproximado de 85 euros, y el 2292 cuesta más o menos 100 euros e incluye 192 piezas. Además, ambos utilizan el perfil ondulado en las llaves de vaso, por lo que son los candidatos perfectos para una comparativa. ¿Tienes algún bloqueador de publicidad activado? Si es así, por favor, desactívalo y recarga la página. Lo primero que vemos cuando nos llegan son estos cartones informativos, que se los voy a quitar ya mismo, y vamos a empezar a ver la calidad de los maletines. Como podemos observar, este lleva bulones metálicos y el otro no, pero sinceramente da igual, ya que el soporte de la bisagra sigue siendo de plástico y no es que tenga mucho espesor. Sin embargo, en este, a pesar de ser todo de plástico, es bastante grueso, por lo que no creo que dé problemas. Fijaros que tiene patas dedicadas y el otro aprovecha la bisagra para este fin. Lamentablemente, esto se traduce en un problema de estabilidad. Ya estáis viendo cómo tirándolos desde el mismo punto se para antes el 2283 y el 2292 sigue tambaleándose durante un buen rato, por lo tanto no es recomendable dejarlo de pie. Las tapas de los maletines encajan bastante bien. Es cierto que podrían cuadrar mejor, pero por el precio no está mal. Curiosamente, el Technic es más compacto a pesar de llevar más piezas. Eso sí, es un poco más grueso. La dureza del plástico es buena en ambos, incluso diría que es la misma. Los dos tienen cierres metálicos que se parecen bastante, pero por algún motivo me gustan más los del 2283, ya que son más anchos y cómodos de abrir. Además, el diseño de este induce engaño, ya que parece que se abren por la parte redondeada, pero es por la plana. Así que al principio que no os extrañe que lo abráis al revés, ya que confunde. Por fin llega el momento que todos estábamos esperando, que es ver el interior. Lo primero que nos encontramos es la espuma. Esta tiene muy poca densidad. Y esta es mucho más densa, por lo tanto es de mejor calidad, aunque es probable que antes o después termine rompiéndose. Curiosamente nos encontramos dos bolsas de gel de sílice bastante grandes en el juego de llaves Craftsman, lo cual me hace pensar que puede tener problemas de oxidación, ya que el BGS Technic no trae ninguna, así que quédate hasta el final, que lo mismo hay una sorpresa. En este maletín todas las piezas serían de cromo vanadio, al igual que en el Technic, a excepción de las puntas que son de acero S2, por lo que resisten mejor la torsión. Las carracas de ambos serían de 72 dientes, pero la calidad de construcción de las Technic es muy superior. Donde más se nota es en el mango, ya que tiene mejores terminaciones y aparentemente es más resistente. Por no hablar de la ergonomía, ya que al ser más gordo se agarra mejor. Aquí podéis verlas todas juntas para que comparéis, aunque realmente notar la diferencia a través de un vídeo es muy complicado. Por eso vamos a escucharlas un poco más. Por cierto, el fabricante vende kits de reparación para las del 2292, pero para las del 2283 no los he encontrado en su página web. De todas formas, las venden por separado enteras. Ahora quizás te estés preguntando qué piezas son las que faltan en el Craftsman. Pues vamos a verlo. Las siguientes partes que voy a decir coinciden completamente. Las llaves de vaso de media pulgada, las Allen, los torques invertidos o externos, las puntas de 8 milímetros, los vasos de 3/8, los adaptadores, las llaves de bujía, las articulaciones, alargadores, llaves de vaso largas y las de 1/4. Entonces, ¿qué piezas faltan? Porque de momento todo es igual. Pues para empezar, no incluyen las mismas puntas de vaso. En el Technic, las Potsi Drive y Phillips empiezan en el 0 y acaban en el 2. Sin embargo, en el Craftsman empiezan en el 1 y acaban en el 3. Con las puntas planas también hay diferencias. Este incluye la 4, 5,5 y 7 y este la 4, 5,5, 6,5 y 7. La última variación es que el Craftsman incluye las Allen 2, 3, 4, 5 y 6 y el Technic solo la 3, 4, 5 y 6. Respecto a los torques, vienen exactamente las mismas. Por cierto, las puntas de vaso que faltan en el Technic están incluidas en forma de puntas simples, por lo tanto es mucho más completo. Las 20 piezas que siguen faltando son las que vienen incluidas en esta parte, es decir, faltan 2 tiras de 10 y ahora vamos a ver cuáles son. Básicamente al Craftsman le falta esta tira entera que incluye las torques de 5 puntas y 2 Potsi Drive. La siguiente falta prácticamente entera, ya que solo tiene la T5, T6 y T7. De esta están todas, incluso añade la T45.
Y la última es prácticamente igual, lo único que no incluyen las Salem 2 y 2,5. Ahora quizás estés pensando que las puntas que faltan no las vas a utilizar, por lo que te sale mejor comprarte el Craftsman y así te ahorras 15 euros. Pues déjame que te diga que no es buena idea, y lo sé porque a mí se me ocurrió lo mismo. El problema no está en las piezas que no incluye, sino en la relación calidad-precio. En general, la calidad de este juego de llaves es inferior al BGS Technic, que tiene mucha más calidad y piezas. Existiendo el maletín 2292, no tiene sentido que exista el 2283, ya que tiene un coste similar, viene con menos piezas y la calidad es muy inferior. Por lo tanto, ni se te ocurra comprarlo o estarás perdiendo dinero. Lo malo es que tiene algo que lo hace mejor que el Technic y es el destornillador con conexión de 1/4 en el mango. De todas formas, es algo que se puede comprar por separado, que es lo que yo he hecho. Este me ha costado menos de 4 euros y aunque no es de BGS, yo diría que ha salido del mismo sitio que el que ellos comercializan. Además, se encaja perfectamente. Ahora vamos a centrarnos únicamente en el Technic para ver todos sus detalles. Para empezar, hay que decir que las piezas encajan muy bien en su sitio, por lo que es raro que se salgan. Además, vienen todas marcadas tanto el maletín como la propia pieza, aunque eso sí, hay algunas que cuesta un poco leerlas al ser muy pequeña la inscripción. Las articulaciones, en lugar de utilizar un pasador o remache, llevan directamente un tornillo, lo cual en un principio es positivo, ya que si se suelta con ponerle fija tornillos y volver a apretarlo no debería dar problemas. Las extensiones tienen una conexión redondeada y en ninguna parte explican el motivo. En un principio la utilidad que tiene es para tener un poco de margen en sitios de difícil acceso, ya que si las dejas un poco flojas dan algunos grados de giro, si las encajas completamente dejan de moverse. Las conexiones podrían estar más apuradas, ya que la amplia mayoría de accesorios bailan. No es que sea algo muy grave, pero ahí está. A la hora de usar el adaptador de 3/8 a media pulgada, tener en cuenta que la bola de la carraca tiene que quedar en la parte abierta, ya que si toca las paredes se va a soltar. Por cierto, este adaptador es el que habitualmente va metido en esta extensión. Lo digo porque quizás no sabías que tiene estas dos funciones. Con los otros adaptadores tenemos el mismo problema, ya que solo tienen un agujero para la bola, por lo que a la hora de ponerlos tienes que andar fijándote en la posición. Tengo una última queja que se aplica a todos los fabricantes, ya que creo que ninguno se libra, y es el tema de las puntas de vaso. Sinceramente, no se me ocurre un sistema más absurdo. Me explico. Aquí hay 30 puntas y aquí 40 que prácticamente no ocupan espacio. Estoy seguro que estaréis de acuerdo conmigo en que ambas funcionan igual de bien. Ahora voy a coger una punta PZ1 e introducirla en un vaso del 7. ¿Y qué ha pasado? Pues que acabo de hacer lo mismo que los fabricantes, que básicamente es desperdiciar material, recursos y hacer que ocupe y pese más. Vamos a pensar qué ventajas tendría que dejasen de hacer este tipo de puntas. Primero, el maletín pesaría menos. Segundo, podría ser más compacto. Tercero, podría ser más barato ya que se ahorran costes en material y producción. Pensar que tiene que haber una máquina insertando las puntas de 6,3 milímetros que ya estaban listas para su venta en casquillos de 1/4, lo cual es contradictorio ya que ellos mismos te incluyen las puntas sueltas tanto de 6 y 8 milímetros y su respectivo adaptador. Por lo tanto, ni siquiera es que lo hagan porque ese sistema sea mejor o más resistente. Si fuese una única pieza, como esta que estáis viendo, que se utiliza para pistolas de impacto, pues tendría sentido, y más si lo hacen con las puntas de 8 milímetros, que con esas sí se hace fuerza. Pero con las de 6 milímetros, ya miras tú, no veas qué fuerza hay que hacer con la PZ0. Sí es cierto que es más rápido de cambiar un vaso de este tipo, ya que solo hay que hacer un paso, y con el adaptador es un poco más lento al tener que hacer dos. Aunque una vez puesto, solo hay que hacer uno. También tiene otro punto positivo y es el agarre, ya que el adaptador está muy mal diseñado, lo cual podría provocar que se enganchase en alguna parte y se rompa. Por eso yo he comprado otro que diría que funciona mejor. Aunque lo lógico sería que el destornillador, en lugar de tener el sistema de 1/4, tuviese el hexagonal de 6 milímetros y en la parte trasera la conexión para poder ponerle la carraca. Básicamente sería algo así. Para encajar las piezas de 1/4 solo haría falta este adaptador y ya está. Además, al no insertar puntas en casquillos de 1/4, reducirían las piezas defectuosas como por ejemplo esta que se ha colado en el maletín, lo cual me demuestra que el control de calidad de BGS es muy mejorable. En el Craftsman vienen varias piezas defectuosas o de dudosa calidad. Por cierto, aquí está la sorpresa que te dije al principio. Como puedes ver, una de las piezas tiene óxido. Y en el Technic, de momento solo he encontrado esta, pero es muy evidente el fallo y aquí está. En resumen, el juego de llaves BGS Technic está bastante bien en relación calidad-precio, lo cual no significa que esté libre de fallos. Evidentemente no puedo hacer una prueba de durabilidad a las piezas, ya que requeriría bastante tiempo. Lo bueno es que si lo compras en Amazon, por cierto, tienes enlace en la descripción, es que tramitar la garantía es algo muy sencillo. Si no sabes cómo hacerlo, te dejo por aquí un tutorial. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, sobre todo que te haya servido. Si es así, da like, comenta si tienes alguna duda y nos vemos en el próximo vídeo.